que es importante indicarle que la mujer en su momento de que esté en el periodo puede manipular cualquier orilla, pero no debe de consultar para que no se vea afectado su organismo de su vientre. Puede manipular con la menstruación, puede recibir cualquier orilla, no hay ningún problema, pero lo que no debe de consultar, porque eso realmente le acarrea dificultades para futura preñez de ella misma. Vamos a leer otro pequeño párrafo y después les voy a pasar para las personas interesadas esta escritura para que ustedes mismos con sus propios ojos lo vean, porque cuando veíamos a Fumei, en lo que todos conocíamos, hablando de la oscuridad, de las cosas maldecidas, o sea, la maldición por todos lados, una cantidad de situaciones que no están en ese concepto de la religión de Yoruba. Ofumei es un signo de riqueza, donde Ibaolu le dio nacimiento a todos sus signos, a todos sus hijos, porque ellos fueron de nacer los hijines, tanto para el hombre como para la mujer. Él nos está indicando lo que realmente estamos puntualizando aquí. Sí, por último, es la recomendación que nos da Bobila. Dice, lo más importante es dirigir la voluntad hacia los extraños como los miembros de su familia y especialmente a los necesitados y a los pobres. Si un médico es llamado por un cliente que está planeando un viaje y este cliente debe asegurarse que todo vaya bien inmediato y él o ella realizarán sacrificios prescritos por el Papa. Esa es la recomendación del Ofumei. Un aplauso, por favor. Y por favor que las personas vayan que quieran leer personalmente lo que dice esa escritura. Y esos libros nosotros los tenemos a la disposición. No vendemos libros, los que van a pagar es su copia únicamente. Lo que pasa es que hemos pintado como 10 para que le saquen copia y parece que se les perdió la dirección. Entonces tomamos la decisión de sacarle la copia nosotros para que cada quien va a ver qué personas se van pasando para que ellos lo puedan revisar. Yo tengo 10 años, yo tengo 5 años, yo tengo 2 años. Nosotros nunca quisimos manejar esto porque uno de los óculos que certifica que no hay posición ante nadie, simplemente ante Orunmila, es Ofumei. Ofumei dice que no hay nadie mayor que Eyope, ni hay nadie menor que Ofumei. Si hay un Eyope y hay un Ofumei, cada uno de los óculos tiene una posición ante Orunmila. Pero no ante nosotros mismos. No hay mayores ni menores. Hay mayores conocimientos, pero ninguna cabeza, por poco o mucho que sea, es menor ante nadie. Por mí nos vemos igual. Seamos quien seamos y tengamos lo que tengamos. No hay posición. En torno a lo que acabamos de presenciar, seguramente en torno al diálogo que teníamos al principio, hay una metodología, hay algún ciclo en el cual se mantiene quiénes son las personas que van a formular su pregunta. El señor de acá, por favor, identifíquese y formule su pregunta, por favor. Bueno, yo me llamo Charles, tengo 2 años que me enseño allá. Y mi pregunta era la siguiente. Cuando yo me hice santo, en el dictamen me dijeron que tenía que tener infame. En el caso de que yo, como según ustedes dentro de Digify, comprende toda la religión, sería pasar a ser babalao. En el caso que yo me haga babalao dentro de la Arapa, ¿en qué posición queda mi santo? Es la misma que tiene, es la misma que ha tenido desde que bajó a la tierra. Toda la posesión del mundo.
se usa, sí se consulta y sí se hace, pero muy poco realmente. Ellos dicen que el hombre vino a manipular y a trabajar de énfasis. Ese es el proceso que ellos tienen. Y Florida, yo soy hijo de allá, y también me coronaron de allá, y allá lo tengo como una reina. Otra pregunta. Según lo que nos ha gustado a nosotros, en la época de Semana Santa, los orichas se tapan. ¿Qué hay de eso? Tú sabes que se decía por la cultura de los santos inocentes, una cantidad de detalles, esos conceptos no existen en la religión del juego para nada, en absoluto. O sea, han sido mezclados como todos sabemos. Fíjate, un poco mi intervención inicial está orientada un poco hacia eso. Es que resulta que por nuestro proceso de conformación histórica en el continente, la religión yoruba, por un proceso de supervivencia, vivió un proceso de mixtura, ¿sí?, de lo que llaman sincretismo con la religión judeocristiana, pero resulta que desde la perspectiva yoruba originaria no hay ningún tipo de vínculo